Bueno, en Roma existían dos clases de familia. La original, la primera, es la familia agnaticia, que como vimos es una familia jurídica y se ingresa por todas las formas que vimos. Sin embargo, con posterioridad en la historia, aparece otro tipo de familia, que es el que tenemos ahora, que se llama familia cognaticia. Cognaticia significa, para que ustedes entiendan, si la agnaticia es jurídica, la cognaticia es de sangre. Y por lo tanto, si es de sangre, aquí sí que podemos dar una definición de familia, porque es la familia, esta familia de sangre es la que tenemos hoy. Entonces, ¿qué se entiende por familia agnaticia? Perdón, cognaticia. Un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco. Grupo de personas unidas por un unidas por un vínculo de parentesco. Por lo tanto, tenemos que ver qué parentescos existen. Pues si familia es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco, tenemos que ver qué parentescos existen. Y existen dos tipos de parentesco. Como les digo, cabros, esto se crea en Roma y lo tenemos hoy. Y se crea a raíz del cristianismo, de considerar la familia algo fundamental. Entonces hay dos parentescos. Y aquí, mis niños queridos, por favor, si no entienden algo, díganmelo, porque esta es la base de uno de los derechos civiles más complicados que ustedes van a tener en la carrera, que es familia y sucesorio. Entonces, parentesco, hay dos clases de parentesco. Parentesco consanguíneo, es decir, aquellos que tienen, para que lo entiendan, la misma sangre. Y no me vengan con el cuento, es que mi mamá tiene grupo 2 y yo tengo grupo 3, no tiene nada que ver. Que tengan la misma sangre. O sea, que tengamos parientes en común. ¿Estamos? Pero existe otro tipo de parentesco. Mis niños queridos, paren la oreja, por favor, con esto. Parentes por afinidad. ¿Y quiénes son parientes por afinidad? Es la relación que hay entre un cónyuge y la familia del otro. Es la relación que hay entre un cónyuge, la familia o los parientes del otro. En este caso, en este segundo caso, cabrón, es, para que a ustedes les quede claro, no es el parentesco que tiene mi señora conmigo o la Noemí con su marido, porque nosotros no somos parientes, me refiero a los cónyuges, sino que el parentesco por afinidad, perdonen que ponga por favor mi caso personal, es el que yo tengo con los hermanos de mi señora, con el papá o mamá que eran de mi señora. Entonces no lo confundan. El parentesco por afinidad es la relación que hay entre un cónyuge y los parientes del otro. ¿Estamos? Y ahí viene la eterna pregunta. Y bueno, ¿y los cónyuges? No son parientes. Bueno, ¿y qué son? Cónyuges.
y ellos originan la familia. Clases de parientes consanguíneos y por afinidad. Parientes atendiendo a la línea y el grado. ¿Cómo se determinan los parientes según la clase? Es decir, atendiendo a la línea y el grado. Atendiendo la línea. Hay parientes consanguíneos, porque vamos a partir por los consanguíneos, en línea recta. ¿Y quiénes son parientes consanguíneos en línea recta? Aquellos que descienden unos de otros. Parientes consanguíneos en línea recta son aquellos que descienden unos de otros. Yo no sé, cabros, perdónenme si alcanzan a ver el papelito, que hay unas X ahí. Ahí va uno Sí, se ve, debajo de otro. Arriba, el primero, estoy yo. Abajo, un hijo mío. Y más abajo, una nieta mía. ¿Estamos? Entonces, parientes consanguíneos en línea recta son aquellos que descienden unos de otros. Ejemplo, papá, hijo, nieto. Ahora, si tú quieres hacia arriba, hijo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Estamos? Pero además de esta línea recta, está la línea colateral. ¿Y quiénes son parientes en línea colateral? Son aquellos que sin descender unos de otros tienen un pariente en común. Por ejemplo, Sofía, ¿tú tienes hermanos? Ya. La Sofía, si yo le pregunto, ¿qué tipo de...? No te preocupes, hija, no te pido que me contestes, que a mí me gusta que los ejemplos sean con nombre. Si yo le pregunto a la Sofía, jurídicamente, ¿qué parentesco tienes con tu hermano o hermana? Automáticamente la Sofía me tiene que decir parentesco consanguíneo. ¿Por qué? Porque el hermano tiene la misma sangre que ella. ¿En qué línea? Entonces ahí, acuérdense que la línea puede ser en línea recta, que desciendan unos de otros, o en línea colateral, que sin descender unos de otros, tienen un pariente en común. En el caso del hermano de la Sophie, no desciende de ella, pero tiene pariente en común. Paréntesis. Pariente en común puede ser padre y madre, solo padre o solo madre. Me explico. Si yo, casado con la misma mujer, tengo dos hijos, estoy dando números cualquiera, esos dos son hermanos de padre y madre, porque fuimos los mismos. Si yo, casado, dos hijos, y anulo mi matrimonio, me divorcio, y me vuelvo a casar, y tengo hijos en el segundo matrimonio, esos
tienen un pariente en común. El pariente en común que tienen los hijos de este matrimonio con el nuevo es solamente el padre. Entonces son hermanos de solo padre. Esto a ustedes en civil se les enseña técnicamente. Por favor, se lo digo solamente porque después en civil hay que enseñárselo. Si son de padre y madre se llama doble conjunción. Y si es de uno, o sea, padre o madre, se llama simple conjunción. ¿Cómo? Disculpe, ¿podría repetir? Estamos hablando de los parientes en línea colateral, que son aquellos que sin descender unos de otros tienen un tronco en común, así se dice jurídicamente, un pariente en común. Este pariente en común, si te preguntan, bueno, ¿qué pariente en común tienen? La regla general, estoy hablando de hermanos, es papá y mamá. Pero, mijita, puede ser, como veíamos el ejemplo, que sean como pariente en común solo la mamá. La mamá que se casó 2 veces, llamémoslo así. O solo papá, si lo miramos, el papá que se casó 2 veces y tuvieron hijos. Esto, por favor, no vayan a pensar que esto es decir, uy, qué terrible. Es una realidad social que, por favor, no nos hagamos lo de las chacras. Esa es una realidad social. Entonces, los parientes consanguíneos, atendiendo a la línea, pueden ser en línea recta que descienden unos de otros y en línea colateral que sin descender unos de otros tienen un pariente en común. Y si mira la pantalla y dime si se ve el mono, hija, por favor, ahí. ¿Lo ves? Sí, se ve. Ya, ahí tienen los parientes en línea colateral. Así se dibujan. No tienen dependencia uno de otro, sino que tienen un pariente en común, con las explicaciones que vimos de uno u otro. ¿Estamos? Y aquí es donde viene la cosa que a los estudiantes de Derecho les duele la guata. Porque al margen de la línea, que creo que nadie tiene duda respecto a esto para pasar a la otra, ya. Aparte de la línea, hija, hay que ver el grado de parentesco. En la línea recta, que es esta que está aquí, los grados son las generaciones que separan a uno de otro. En este dibujo, en que, perdónenme, me pongo yo el mono a la cabeza, estoy yo, mi hijo y una nieta. Ahí estamos los 3. ¿Cuántas generaciones separan a mi nieta de mí? Tú cuentas. 1 y 2. ¿Por qué? Yo a mi hijo es 1 y a mi nieta 2. Un hijo, ¿qué parentesco tiene con sus padres? Padre, madre, como les digo, da lo mismo. Consanguíneo, porque acuérdense que está el otro parentesco que es por afinidad. Hay que darle la etiqueta, consanguíneo. Línea recta, grado 1, porque es el que sigue al padre. ¿Vamos? Ahora, esto es lo fácil, que los grados en la línea recta tú los cuentas hacia abajo o hacia arriba,
Porque, por ejemplo, ¿en qué grado soy pariente yo de mi abuela? Consanguíneo, línea recta, pero en vez de contar para abajo, cuento para arriba. A mi papá, 1. A mi abuela, 2. Esto, muchos colegas se ríen, me echan la talla. ¿Para qué enseñáis esas cosas? Por una razón muy simple, porque las leyes dicen esto. Y ustedes cuando vayan a hacer la práctica dicen, no puede hacer tal cosa los parientes en línea recta hasta el 4.º grado. Y dicen, ¿qué es esto? Esto es. Porque las leyes no te dicen el primo, el cuñado, sino que te dicen los descendientes. ¿Hasta qué grado? Hasta el 4.º nomás. Entonces, para eso es esta cuestión. El problema para contar los grados es en los colaterales. Porque ustedes comprenderán que en los colaterales que están acá, que uno puede contar las generaciones que los separan. Porque no dependen unos de otros. Entonces, ¿cómo se cuentan los grados en los parientes colaterales? Se parte de uno de ellos. Aquí está la Sofía. Para saber la Sofía qué parentesco tiene con su hermano que está aquí, pueden ser 10 hermanos, pero por ejemplo 1, parto de la Sofía, subo al pariente en común que tienen, hay 1 grado, y bajo al hermano, son 2 grados. Entonces, los hermanos, ¿qué parentesco tienen? Son consanguíneos. Línea colateral. Grado 2. Entonces yo le pregunto, señorita, ¿y por qué tiene grado 2? Porque se parte de la persona que se está preguntando, que es la Sofía, se sube al pariente común, ahí hay 1 grado, y se baja al hermano, son 2. Los primos. Los primos, aquí donde a usted le da urticaria, los primos son hijos de hermanos. O sea, mi hermana tuvo 2 hijos. Yo tuve 2 hijos. Esos 2 de mi hermana y esos 2 míos son primos. Así se llaman. ¿Y por qué son parientes? Porque tienen un tronco en común. Los hijos de mi hermana y los hijos míos tienen un tronco en común. ¿Y qué es lo que nos une? Nuestros padres. O sea, mi papá y mi mamá es el papá y mamá de mi hermana. Entonces, ese es lo uno. Entonces, gráficamente está acá. Está. Nuestros padres están arriba, tuvo 2 hijos, y esos 2 hijos tuvieron hijos, están aquí abajo. Porque así es gráficamente. Y esta es la forma más fácil para cachar qué parentesco legal tienen. Entonces, fíjate, si yo te pregunto, ¿qué parentesco jurídico tienen los primos? Tienen que partir diciendo que es parentesco consanguíneo. Hay que partir por eso. Línea colateral. ¿Y en qué grado son los primos? Cuéntenlo. ¿Tercero? ¿Tercer grado? ¿Cuánto? Tercer Con grado. razón yo les dije el primer día, Cuarto. están estudiando Derecho, porque No, para son los 4. números son como la...
¿En qué grado son? Ya, pero no se ríe. Toma, aquí tenéis dedos, cuéntalo. ¿En qué grado? En Mira, cuarto. cuenta, po. En cuarto. Ah, En cuarto grado. cuarto. ¿Por qué cuarto? Porque partimos de acá. Este que está aquí arriba es el papá de este que está aquí, ¿no es cierto? Y este de aquí era el abuelo. Pero ahora estamos hablando para el lado. Entonces partimos de aquí. 1, 2, 3 y 4. Le hago una prueba de examen para rajarlos a todos. Y les doy exactamente 1 minuto para que me contesten. Hagan el mono, ¿eh? Después se van a acordar de mí, cabrón. Perdona, que me acaba de llegar un mensaje de la central. Ya. ¿Ustedes han oído hablar los primos en segundo grado? Van a decir, no. Sí, todos han oído los primos en segundo grado. ¿Podrían, por favor, decirme, hagan el mono, ¿eh? O sea, hagan esto. Esto que está aquí, primo en segundo grado. ¿Qué parentesco jurídico tienen? Sería consanguíneo colateral, ¿o no? ¿Cómo? Consanguíneo ¿Ya? colateral. ¿Consanguíneo en qué línea son? Colateral. ¿Grado? 2. Ahí Chao, te cabrón. fuiste. ¿Grado sexto? Nos vemos el próximo año en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Punta Arenas. ¿Viste cómo los conozco con esto? Estamos bien. Primero, consanguíneo. Línea colateral. Pero aprende a sumar, Isidora Valentina. ¿En qué grado son? Fíjate que se dice, socialmente se dice primo en segundo grado. Pero haz el cuento. Profe, Ah, no estoy segura, pero dígame el creo número. en octavo grado, ¿no? ¿En sexto grado o no? En sexto grado. En sexto grado. Un sexto grado, profe. ¿O no? En quinto grado. Ya. Todos los números. Eventualmente va a salir si lo tiramos a la chuta. Chuta, si no saben sumar, menos van a saber Profe, de mí. agua. Isidora, te voy a romper la pantalla en tu cara. Profe, en nuestra defensa somos humanistas. Y la partida se hace Aprendí a dividir en Es una séptimo. Aprendí a dividir en séptimo recién. Claro, mis niños. ¿Ustedes pudieron vivir? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Hace 50.000 años que hago clase y se caen todos con esto. Y después me lo andan agradeciendo. Ya. Hace un esfuerzo intelectual, Isidora. ¿Estáis lista? ¿De qué algo va a comer o ya te lo comiste todo? ¿Qué estáis comiendo? Hoy la veo comer, me da un hambre y sal y... Perdón. Usted también como Son come, galletitas se de boca miel. Hagamos un asado entre Ya. todos. Cachen. Aquí tenemos... Hoy el lápiz, aquí está. Los hijos de primos es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Porque los hijos de primos son los primos segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos que contar? Partir, porque estos dos de acá son hijos de primo. Entonces partimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, los primos en segundo grado, Isidora Valentina Sánchez Valenzuela. Este número, por si no lo sabéis, 6. Y entonces ahora
El segundo ejemplo para que se vayan a estudiar jardinería. ¿Qué parentesco? Pero ¿entendieron, cabros? Sí, no tiene ninguna dificultad. En serio, ¿entendieron? Yo lo tomo un poco a la chacota para que no le salga tan pesado esto. Y ahora la Martina solo me va a contestar, ¿eh? Ya, hija, ¿qué parentesco tiene un tío con su sobrino? Consanguíneo. Hace el mono. Sí, está en el mono. Un tío con su sobrino. Tío, con- ¿Qué parentesco tienen? Primero, ¿qué parentesco? Consanguíneo, colateral. Línea, Colateral. grado. No sé si 3 o 2. No, si no, che, con eso te morís de hambre de abogado. Po. Ya, po. Ya, hija, tírate a la piscina, te sacáis la mugre en la piscina. Ya, tírate. 3. 3, pues. Ay, ay, ya. ¿Y por qué 3? Porque hay muchos que no cacharon por qué 3. El Rodrigo no cachó, así que se hace el leso, empieza a mirar para el lado. Por lo siguiente, aquí está el mono. Para que haya tío, tenemos que partir porque estos son hermanos. Los de la primera línea son hermanos. Los hermanos tienen que tener hijos. Entonces le pregunté qué parentesco tiene un tío con su sobrino. Entonces, hijo de hermanos es sobrino. Entonces, como estos son hermanos y este tiene un hijo, y aquí está el otro hermano, entonces, ¿qué grados son? 1, 2 y 3. Se cuenta y se baja. Ahora, el parentesco consanguíneo por afinidad es la relación que hay entre un cónyuge y los parientes del otro. También es línea recta y línea colateral, cabro, para que les salga más fácil entenderlo. Es re poco académico lo que voy a decir, pero para que les quede claro. Para determinar el grado, la línea y el grado, tú te das cuenta inmediatamente que te están preguntando un pariente por afinidad. Si yo te digo, Sofía, ¿qué parentesco tienes tú con el hermano de tu marido? O sea, automáticamente, evidentemente que estamos hablando ya de un parentesco por afinidad. Entonces, para determinar eso, si yo le pregunté a la Sofía, ¿qué parentesco tiene con el hermano de su marido? Mentalmente tú tienes que colocarte en la posición de tu marido y pensar, me preguntan por el hermano de mi marido, entonces ya, ¿qué parentesco tiene mi marido con su hermano? Línea recta, línea colateral. Y como son hermanos, segundo grado. Pero si la respuesta es consanguíneo, línea colateral, segundo grado, estaría mal porque esos son los hermanos. Entonces, ¿qué tienes que decir? Parentesco por afinidad, línea colateral, segundo grado. O sea, lo único que tú cambias es la etiqueta inicial. ¿Qué parentesco tiene usted, señora Noemí, con la mamá de su marido? Entonces, automáticamente la Noemí tiene que ponerse en la posición de su marido. Y su marido, ¿qué es de esta señora? Hijo. Por lo tanto, es línea recta. ¿Y en qué grado? Primer grado.
Ese es respecto del marido. Pero como yo le pregunté, señora Noemí, ¿qué parentesco tiene usted con la mamá de su cónyuge? Tiene que decir, pariente por afinidad, línea recta, grado 1. ¿Estamos? Distinto es, como les decía, ¿qué parentesco tiene, señora Noemí, los hijos del hermano de su cónyuge con usted? Entonces, como te estoy preguntando el parentesco que nace de la familia, del matrimonio, tienes que partir por afinidad. ¿Y en qué línea? Colateral, porque estamos hablando de hijos del hermano. ¿Y en qué grado? Entonces, estamos hablando de lo que dijo la Martina antes. Tío con sobrino. Grado 3. ¿Vamos? Ya. Esto es lo importante del parentesco. Y para terminar esta materia e ir a procedimiento, tenemos que decir y repetir que el matrimonio en la época romana era de hecho y no de derecho como es hoy. Porque post-cristianismo, el matrimonio dejó de ser una simple situación de vivir como cónyuge, sino que es un contrato y un contrato solemne y con una regulación completa. Entonces ahí cambia radicalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el matrimonio romano y el matrimonio post-cristianismo, que es el que tenemos hoy? Que antes era una situación de hecho, porque existía en la medida en que existiera affectio maritalis. En cambio, hoy día es un contrato y por lo tanto no basta separarse de hecho para que termine, sino que ese vínculo, porque el contrato es ley para las partes, ese vínculo solo puede romperse o terminarse por las causales legales. Y estas causales legales hoy día es muerte de uno de los contrayentes, nulidad de matrimonio o divorcio. ¿Estamos? Eso es la parte de los sujetos de derecho. Y ahora, mis niños, tenemos que entrar a otra unidad que es procedimiento. Como primera cosa, cabro, esta materia sí que es técnica, entonces voy a tratar de hacer lo menos técnico posible para que lo entiendan. Cuando a ti te han violentado en un derecho, por decirte, tú estás trabajando y no te han pagado y no hay caso que te paguen, tú dices, voy a demandarlos. Voy a ir al tribunal. Pero eso de ir al tribunal no quiere decir que vayas a un tribunal y diga, oiga, fíjese que yo trabajaba en tal parte y me echaron y no me han pagado ni un peso. No, po. Si tú quieres que te resuelva la justicia un problema, tienes que cumplir con un sistema, con un procedimiento. Vale decir entonces, ¿qué entendemos por procedimiento? La forma que hay que cumplir para hacer valer un derecho. Procedimiento es la forma de hacer valer los derechos en un juicio ante los tribunales. ¿Se acuerdan, cabros, que cuando vimos los pretores
yo les dije que el edicto pretor contenía las acciones y donde decía cómo había que tramitar. Ese es un procedimiento. Hoy día, si la Isidora me quiere demandar para que yo le devuelva la casa, eso tiene que hacerlo de acuerdo al procedimiento que está establecido. Entonces les repito, ¿qué se entiende por procedimiento? La forma o la manera de hacer valer los derechos en un juicio. Siempre en esta materia yo le rindo un homenaje a un gran compañero y colega de toda una vida, que todavía trabajamos juntos. Yo le cobro derecho de autor cuando lo digo. Me enseñó una frase lo más ciútica que hay de procedimiento. Pero fíjate que sirve para aclarar el asunto. Esto ni lo anoten. El procedimiento es el riel por donde va el derecho por encima. Cuando tú quieres hacer valer un derecho, ese derecho lo tienes que hacer valer a través de este riel, o sea, que te va diciendo qué tienes que hacer. Y eso, mis niños, ustedes van a tener que tener debajo del brazo todos los días cuando ejerzan, que se llama Código de Procedimiento Civil y Código Procesal Penal. Ahí está todo. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Ahora, los procedimientos, o sea, la forma de hacer valer los derechos, pueden ser procedimientos públicos o procesos públicos o procesos públicos o privados. Procesos públicos o procesos privados. Los procesos públicos son aquellos en que predomina el interés del Estado. Predomina el interés del Estado. Por lo tanto, como el Estado romano no tiene nada que ver con el Estado chileno, no vamos a estudiar esos procedimientos porque sería perder el tiempo. Entonces, lo que vamos sí a estudiar son los procesos privados. ¿Por qué? Porque los procesos privados son aquellos en que predomina el interés particular. O sea, Isidora conmigo estamos peleando porque yo le devuelva la casa. Eso no le interesa al Estado. Nos interesa a nosotros que somos los particulares. Ahora, Profesor, ¿sí? ¿predominan el interés? ¿Cuál? ¿El privado? Sí. De las partes, o sea, de los particulares. Ahora, los procedimientos privados en que predomina el interés, como les digo, de los privados, se clasifica de la siguiente forma. Procedimientos ordinarios, que son dos: acciones de la ley y formulario. Y el procedimiento extraordinario, que es uno solo. Entonces les repito, los procedimientos privados pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son dos: acciones de la ley y formulario. Y el extraordinario es uno solo. Y esto tenemos que verlo, cabros, porque ustedes necesitan tener un concepto cuando estudian procesal, cómo opera esto de la justicia.
Y esto es lo que yo tengo que tratar de enseñarle a la altura de que ustedes están empezando a estudiar Derecho, por supuesto, evidente. Entonces, vamos a empezar por la organización. Vamos a ver los procesos privados. En general, vamos a ver primero los magistrados en el procedimiento ordinario. Los magistrados. Porque si hoy día yo le pregunto a la Noemí, señora Noemí, ¿cómo se llaman los magistrados en un conflicto judicial? Se llaman jueces. Entonces, eso es lo que vamos a ver, los magistrados en un procedimiento ordinario. En la monarquía, acuérdense que el rey tenía todas las atribuciones. Entonces, el magistrado judicial, el rey. Evidente que el rey no estaba para hacer eso, pero él tenía esa facultad. Y él nombraba a otras personas, pero el que actuaba era el rey. Sin embargo, en la República, acuérdense, cabros, que se creó una magistratura especial para administrar justicia, que son los pretores. Y acuérdense que hay dos clases de pretores, que son el pretor peregrino, que resuelve los conflictos entre romanos y peregrinos, y el pretor urbano, que es el que resuelve los conflictos entre romanos. Y en el procedimiento extraordinario se crean ya, y por eso que es muy importante que ustedes tengan claro esto, porque el procedimiento extraordinario es el que nosotros tenemos ahora. Entonces, ¿el magistrado cuál es? Lo que nosotros llamamos juez hoy día. O sea, es un funcionario público. Ya se van a dar cuenta por qué digo esto, que es un funcionario público que resuelve los conflictos. Pero no sacamos nada con saber quiénes son los magistrados si no sabemos qué poderes tienen. Y para esto conviene tener en cuenta que los magistrados tienen dos poderes para poder actuar. El primero es el imperio. Me dio calor, perdonen, cabros, me voy a abrir el chaleco porque estoy muerto de calor. El imperio. ¿Y en qué consiste este poder del imperio? La facultad de hacer cumplir lo que resuelva. Porque ustedes comprenderán que si yo soy juez y resuelvo que la Javi tiene que pagar, y ojo, que el ejemplo que le voy a poner, ayer quedó la embarrada en Chile porque empezaron a denunciar que todos aquellos que se le habían iniciado un proceso penal por el artículo 318 del Código Sanitario, de haber asistido a fiestas clandestinas, etcétera, etcétera, le aplicaban multas y habían pagado 14 de como no sé cuántos miles. Entonces, recién cacharon que había que exigir el pago. Esto pasa en Chile nomás. Porque el magistrado tiene que tener imperio, o sea, tiene que tener poder de hacer cumplir lo resuelto. Porque si yo a la Javi la condeno a que pague 3 millones de pesos por ser reincidente en fiestas clandestinas, porque ha sido sorprendida en 2 ocasiones, y haber violentado el toque de queda, o sea, tiene 2 fallas, y la Javi se jajajea y pues nada, y yo no tuviera esa facultad,
¿En qué queda la pega mía de magistrado? En cambio, como yo soy magistrado, que es lo que pasó anoche, dieron la orden de iniciar para cobrar por la fuerza. Pero si fíjense, cabros, que hasta el árbitro de fútbol, por poner un deporte que es el más corriente, ¿tiene poder? Claro que sí, porque fíjate que el árbitro puede echar de la cancha a un gallo y decirle, no sigue jugando. Y si no sale, lo sacan a la fuerza. Y al pobre después, allá es la multa que recibe. Entonces, ese es el primer poder, imperio, que es la facultad de hacer cumplir lo que se resuelve. Porque yo tengo algún imperio sobre ustedes, claro que sí, y yo no soy juez, soy un académico, pero tengo un poder porque soy un magistrado respecto a ustedes. Si no me contestan, yo tengo cómo hacerlo para que estudien. Reprueban, perdona el ejemplo, ¿entiendes? Pero en eso consiste, porque tú comprenderás que si yo te pregunto en el examen, dígame qué pasa cuando una persona fallece respecto de los bienes raíces. Y tú me dices, no tengo idea. Ah, ya, perdone, hasta luego. En eso consiste el poder. Me refiero a los magistrados, no el caso nuestro, ¿no? Pero aparte del imperio está la otra que se llama jurisdicción, que en latín es jurisdictio. La palabra jurisdicción es en español. Jurisdictio, se lo digo cuando yo le doy palabras en latín, cabro, es porque a ustedes les van a ver en los textos de los ramos que se pasa la palabra esa. Jurisdictio es jurisdicción. ¿Y en qué consiste la jurisdicción? La facultad de oír a las partes, organizar el procedimiento y remitirlo. Esto ustedes no lo van a entender, ¿eh? Pero ya después se lo voy a explicar. Y remitirlo a un juez para que lo resuelva. Ahora, esta jurisdicción, que es la facultad de oír a las partes y organizar el procedimiento, no hay que confundirlo con lo que todos nosotros hacemos todos los días. Tú oyes a una amiga o a un amigo que te cuenta su problema. Eso no es jurisdicción. La jurisdicción es que tú oyes a la persona y le dices, conforme, momentito, usted está diciendo que la Javiera hizo tal cosa, Javiera, venga para acá. Dígame. Es que es distinto, por eso jurisdicción es ese poder. Entonces, la jurisdicción puede ser de dos clases. Contenciosa, cuando ustedes oigan esto, jurisdicción contenciosa, quiere decir que existe conflicto entre las partes. Existe conflicto entre las partes. La Noemí me estaba demandando, creo, o la Javiera, se me olvidó ya, que le devolviera la casa. Y yo no se la quiero devolver. Entonces ahí hay un conflicto. O la Noemí me demanda por pensión alimenticia. Y yo digo, no te debo. ¿Hay conflicto ahí? Sí. La Noemí reclama porque no le pagaron el fuero maternal, la asignación familiar. El empleador dijo, se lo pagué. ¿Hay conflicto? Eso quiere decir contencioso, cuando hay conflicto.
Pero además existe otra jurisdicción que es la no contenciosa o voluntaria, que se llama igual, no contenciosa o voluntaria. Y esta es aquella en que no existe conflicto entre las partes, pero tienes que ir a un tribunal. Por ejemplo, ustedes han oído, cabros, se lo pregunto porque, en serio, no para burlarme, ¿han oído ustedes la posesión efectiva? ¿Alguien no? ¿Para explicárselo en 2 palabras? Gracias. Ni me pescan. La posesión efectiva es un trámite que hay que hacer cuando fallece una persona, donde se determinan los bienes que quedaron a la muerte y cuáles son los presuntos herederos. Sin eso no se puede repartir la herencia. Hay que hacer la posesión efectiva. Pero eso, hoy día en Chile depende. Si la persona falleció sin testamento, lo resuelve el registro civil. Si hizo testamento, lo resuelve un tribunal. Entonces, si tú pides la posesión efectiva al tribunal, ¿hay conflicto con alguien? No, po. Ahí que estáis pidiendo que te reconozcan cuáles son los bienes que quedaron a la muerte de una persona y cuáles son los presuntos herederos. O el cambio de nombre. Ustedes saben que hay una ley en que permite por una vez en la vida cambiarse el nombre. La Noemí Alejandra quiere cambiarse el nombre y quiere eliminar el Noemí y quedar con Alejandra, por poner cualquier ejemplo. ¿Puede hacerlo? Sí, puede. ¿Va al tribunal? Tiene que ir al tribunal. Pero en ese caso, ¿hay un conflicto? ¿Tiene una contraparte? No. Simplemente la Noemí, ¿qué está haciendo en el tribunal? Pidiendo la autorización. Entonces, eso es no contencioso. Entonces, la jurisdicción puede ser contenciosa o no contenciosa, atendiendo si existe o no conflicto entre partes. Ahora, a ver, que no me quiero saltar nada para no tener problemas. Profe, una pregunta. Dime. Todas las separaciones que magistrado y todo eso, ¿eran parte de los extraordinarios de la ley? ¿O Se oye totalmente entrecortado. se escucha ahora? Perdóname, en serio, hija, no es que me esté corriendo, pero se oye totalmente entrecortado. Yo no sé si es lo que yo recibo o ustedes también oyen entrecortado. ¿Sí? Oyen todo igual. Escucha. Hijita, a ver si hablas más fuerte, a ver si se oye mejor algo. ¿Ahora sí? ¿O se sigue escuchando entrecortado? Aló. ¿Aló? A ver, háblame ahí, plantéame el caso, hija, a ver. Que usted habló de los magistrados, de la jurisdicción y todo eso. ¿Son subdivisiones del ordinario, pero de acciones de la ley? ¿O del formulario? Esto estamos hablando, mijita, es en general dentro de los procedimientos. Cuando veamos cada uno de los procedimientos, ahí vamos a ir aplicando cada uno en su caso. No sé si fue eso lo que me preguntaste. Sí, eso Porque en el procedimiento extraordinario, como vimos, eran funcionarios. En el procedimiento ordinario, el juez es un particular. En la monarquía es el rey. Por eso, en cada caso en particular tenemos que verlo.
Bueno, aquí viene ya una cosa absolutamente técnica. Vimos que en la República el magistrado es el pretor. Y tenemos el juicio entre Noemí y yo. Decidimos, cualquiera de los dos, por supuesto, recurrir a la justicia. Y en Roma al pretor, porque acuérdense, vamos a eliminar el asunto del rey, porque del pretor adelante es lo que tenemos. Es lo mismo, hija, que tú dices, bueno, a este viejo, ¿a dónde voy? Po? Tenés que ir a un tribunal. ¿A cuál? Y eso es lo que quiero explicarle. En Roma es el pretor el magistrado, ¿estamos? Eso está claro. Pero hay varios pretores. Estamos claros que hay pretores urbanos y peregrinos, pero dentro del pretor urbano, como de peregrino, hay un montón, por supuesto, no es que haya uno. En Roma es lo mismo que en Chile. ¿Cuántos juzgados hay? 20 y tantos. Si es que no hay 30, la verdad es que no sé si llegaron a 30. Entonces, ¿a cuál va? Entonces, para determinar cuál es el pretor competente, o sea, a qué pretor tienes que ir, se deben usar lo que se llama las leyes de competencia. Entonces, ¿para qué sirven las leyes por competencia? Sirven para determinar cuál es el pretor competente. Y estas materias, y estas leyes son 3. Partamos, cabros, para que les quede lo más claro posible. El juicio es Noemí con Bracy, devolución de la casa. ¿Estamos? Ese es el problema. La Noemí lo que quiere es echarme para que quiere recuperar su casa. Entonces, ¿a cuál pretor va? Entonces, la primera ley de la competencia es de la materia. Y los pretores se distinguen, igual que hoy día los tribunales, civiles y penales. Entonces, la primera ley es de la materia, civiles y penales. Partamos, por favor, para que les haga lo más fácil posible. En Roma habían 100 pretores, de los cuales habían 80 civiles y 20 penales. El problema de la Noemí con Bracy, ¿de qué materia es? Civil, no es penal. Entonces, de los 100 ya sacamos 20, ¿no es cierto? Quedan los 80 civiles. O sea, no tenemos todavía ni esperanza, ¿sabes? Ahora, todo esto es una cosa automática, por supuesto. Nos vamos a la segunda, que es, perdón, al territorio o domicilio. Territorio o domicilio. ¿Qué significa eso? Que el plano de Roma, como en Santiago, el plano de Santiago está dividido en cuadraditos. Y en cada cuadradito aparece el nombre de un pretor. Yo no sé si ustedes, me imagino que sí, han oído en que si se comete un delito en Pedro Valdivia, no, fue donde, bueno, ayer la explosión que hubo ahí en Providencia con, no me acuerdo cuánto, bueno. Profe, Tobalaba, en el metro Tobalaba. Eso, gracias. Entonces, ¿qué pretor es atendiendo al domicilio? Es el domicilio del demandado. Entonces, ¿dónde vive el demandado? El demandado vive en Tobalaba con tanto.
corresponde en materia penal a la Fiscalía Oriente y descartamos al otro montón. En este caso, que es Noemí Bracy, el demandado soy yo. ¿Dónde vive Bracy? En Avenida Apia con el Coliseo. ¿A quién le corresponde? Y ahí va a decir Ticio. ¿Estamos? O tal cosa. Pero no basta el domicilio, porque en el domicilio dice Ticio, pero además dice otros nombres. Es decir, ¿por qué? Porque se aplica la tercera ley de competencia, que es la cuantía. La cuantía es el monto de lo que se está litigando. El monto de lo que se está litigando. Es decir, en plata. Perdonen que se lo diga así para que lo entiendan. La Noemí me está pidiendo que se devuelva la casa. Lo que interesa es saber cuánto es el valor, porque si no se la devuelvo tengo que pagársela. Entonces, el valor son tantos. Esto es un dato histórico, ¿eh? En Roma, si era sobre 5.000 sestercios, esa es la moneda romana, no se asusten. Si es sobre 5.000, era mayor cuantía. Si era menos de 5.000, menor cuantía. Entonces, los pretores dentro de este sector que vimos están divididos de mayor cuantía y menor cuantía. Y entonces así llegamos a saber a cuál pretor se concurre. Primero, la materia, civil o penal. Segundo, el domicilio, o sea, el orden. Pues todo esto es una cuestión absolutamente, se parte por el territorio. ¿Dónde pasó el accidente? En Tobalaba. Listo, Oriente. Sí, ahora, si fuera civil, el juzgado tanto, qué sé yo. Entonces, materia, domicilio y cuantía. Así se determina el pretor. Sin embargo, cabrón, a pesar de conocer que los magistrados eran el rey en la monarquía y los pretores en la república, se crearon paralelamente a estos dos tipos de magistraturas especiales. Y se los digo, cabrón, porque esto existe uno todavía y el otro existió. Otro magistrado paralelo, digamos, a los pretores, que se llama arbitraje por compromiso. Ustedes tienen que haber oído árbitro. Esto lo tiene que resolver un árbitro. Y el árbitro es un particular que las partes nombran para que les resuelva el conflicto entre ellos. O sea, al lado del proceso oficial, del procedimiento, existía otra forma de dilucidar las diferencias entre las personas, designando a una tercera para que lo resolviera. Pero además existía otra con el cristianismo. Y fíjense, cabros, que esto existió a través de la historia, ¿eh? Y no crean que hace 1000 años atrás desapareció. La jurisdicción del obispo. Jurisdicción del obispo. Ustedes saben que la máxima autoridad de la Iglesia Católica es el obispo. No hay mayor jerarquía que el obispo, porque el Papa es el obispo de Roma. Ahora, el arzobispo es un cargo honorífico, pero el cargo real de administración dentro del derecho canónico es el obispo. Entonces, ¿qué pasó cuando apareció el cristianismo? Que los litigantes que eran cristianos no querían concurrir ante un juez pagano, que eran los romanos, digamos, para ellos. Entonces se permitió, después de Constantino, el emperador, que podían resolverlo el obispo.
Ahora, Profe, ¿dónde está la fuerza que puede tener el árbitro o el obispo como magistrado? Simplemente en el acuerdo de las partes. No lo da la ley, sino que el acuerdo de las partes. Eso es la parte de los magistrados. Y vamos a ver profe, y es por eso que el procedimiento ordinario, que existen dos tipos de procedimiento ordinario. Porque ya sabemos que es un magistrado y los tipos de magistrados y cómo se determinan. Pero ahora vamos a ver cómo se tramita un juicio ordinario. Y en Roma, históricamente, el primer juicio que se creó se llama acciones de la ley. Acciones de la ley. Y posteriormente viene el procedimiento formulario. Cabros, para hacerlo más fácil, porque como tenemos poquísimo tiempo, porque resulta que tenemos mayo y junio, esa es la verdad. Yo les voy a explicar en términos generales el procedimiento, acciones de la ley, formulario, las características especiales de cada una, pero el procedimiento en sí, que lo que me interesa es el que efectivamente se aplicó al final. ¿Estamos? Para que les haga más fácil. Les voy a dar las características, vamos a pasar de las acciones de la ley y hacemos un aro y después nos vamos de un golpe con el procedimiento, terminamos y nos vamos. Entonces, vamos a ver acciones de la ley. Como esto es una materia técnica, ustedes me van a perdonar, cabros, no es que los considere tontos, por favor, sino que creo que para ustedes es más fácil, porque es pura cosa técnica, que yo se los vaya numerando. Ahora, no es cosa que si salen 10 numerando, ustedes tienen que aprenderse de memoria los 10 numerando, sino que es para que lo entiendan. A eso me refiero. Entonces, vamos a ver el procedimiento acciones de la ley. Isidora, hola, está ya pantalla completa. Ah, ya se metió el Rodrigo, ya te quitó la pega. Puch, teníamos un matinal con una. ¡Puh! La Noemí, ya, perdiste la pega, ¿viste? Característica. Hasta Francisco apareció. Entonces, mis cabros, vamos a ver características del procedimiento, acciones de la ley. ¿Vamos? Perdonen, ustedes, si quieren le ponen letras, números, yo le voy a ir dando números porque van a ver que es bien simple. Primera característica, es el primer procedimiento de la historia, o si ustedes quieren, el más antiguo. Porque se basa en la costumbre, los mores mayores. Y se llama acciones de la ley, cabro, porque está en la ley de las 12 tablas. Porque acuérdense que la ley de las 12 tablas es la costumbre escrita. Entonces, esa es la razón. Ese es uno. Es el primero más antiguo. Dos, es absolutamente formal. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjate que era tan terrible de formal, porque los romanos, todas las primeras instituciones que crearon eran pura solemnidad y se daba el absurdo que tú podías perder un juicio no porque no tuvieras la razón, sino que porque no cumplías con una solemnidad de decir una palabra determinada. Yo siempre digo lo mismo ahora, cabros, hace 1 año y medio estoy diciendo. Yo me siento dichoso estar así, en esta forma. Porque llevo 50 años todos los días con terno y corbata y peinadito, lavadito, olorosito,
Porque si tramitamos, si somos abogados, es una formalidad. No te aguantan de otra forma. Entonces esto, el otro día saqué la cuenta, hace más de un año que no me pongo un terno. Por decencia a ustedes me pongo esto y para abajo tengo un buzo, pantalón de buzo. ¿Para qué me voy a poner si trabajo aquí? Y ustedes no sean frescos, están igual. Pero lo peor, lo que me da pica, pero me da indignación, cómo comen. Y yo, miren, lo único que hago es esto. ¿Cómo comen? ¿Qué vaya a comer Javier ahora? Pizza. Coma tranquila, hija. Ya. Entonces, primero, el primer procedimiento o el más antiguo. 2 es solemne. 3 es oral. Tú me dices que tremenda gracia. No, no es tremenda gracia, si en esa época no se usaba la escritura. Entonces, fíjate que esto, igual que la costumbre, tiene un problema. El viejo ha dicho que las palabras se las lleva el viento. Entonces, es oral. 4, tiene el procedimiento de las acciones de la ley, cabrón, 2 tipos de procesos. Dentro de las acciones de la ley hay 2 tipos de procedimientos, o procesos. El declarativo y el ejecutivo. El declarativo y el ejecutivo. Eso es lo que vamos a ver, por favor, en lo que le decía uno por uno. Creo que me falta una característica, pero esas son las principales. Antes de terminar, cabros, una cosa. Como es proceso, las partes pueden actuar personalmente o representadas. Esto ustedes lo saben. Pues, no en todos los juicios, pero pues, en el caso de Roma, sí todos. Pues la Javi puede ir en Roma, si la demando yo, ir ella a defenderse. Hoy día no, tiene que ser, hay juicios en que sí puedes ir tú solo. Si no, tienes que actuar a través de abogado, por ser materias técnicas. Y a ti, por no ser abogado, te pueden hacer lesa, y que es muy corriente, ¿eh? Porque te pueden enredar en la materia. Entonces, para estos efectos yo quiero aclararle 2 palabras. La palabra jurisconsulto y la palabra abogado. ¿Qué es un jurisconsulto? Estoy hablando sobre la perspectiva romana, ¿eh? Jurisconsulto, y hoy día, bueno, se sigue igual. Jurisconsulto es un experto en derecho, un estudioso del derecho. O sea, un gallo que se dedica a estudiar el derecho y a dar a conocer su opinión. Perdonen, yo sé que me van a echar la talla, pero yo lo he hecho. Y se lo digo con harto cariño y alta humildad. Yo lo he hecho. Tengo 12 libros publicados donde está mi opinión. O sea, ahí está lo que yo creo que es la cuestión. Allá tú, como abogado o como juez, que lo tomes o no. ¿Vamos? Ahora, con esto no quiero decir que yo soy un estudioso del derecho y jurisconsulto. Yo soy un pobre pinganilla que estoy hablando con alumnos que no saben contar, así que con eso me bastime sobra. Pero perdónenme el ejemplo, pero para que lo entiendan. En cambio, abogado es el que lleva la voz de los litigantes, o sea, representa a los litigantes
y el que alega en favor de ellos. Y les voy a contar una anécdota histórica. Originalmente la pega de abogado era gratuita. Gratuita. Y gracias a nuestro Dios protector, el emperador Claudio, que dijo que había que pagar. Si no, ¿cómo mantengo a la señora que está ahí alegando atrás que acaba de despertarse? Es la única forma. Entonces, cabros, ahora anoten para la vuelta procedimientos declarativos. Ahí vamos a ver el procedimiento uno a uno. Y ahí se van a tirar a la piscina de abogados y ahí van a ver si les gusta o no. Entonces son las 11:17, 25 para las 12. A ver, perdón. Sí, 25 para las 12 nos conectamos. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. A ustedes. Nos vemos.